Siempre estamos solos, pero en este momento, preciso instante, no estoy solo. Buenas noches, Federico. Buenas noches, ¿Cómo Damián. estás, Freddy? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bien. ¿Seguro? Bien, no muy bien. Bien, no muy bien. ¿Qué hace que no estés muy bien? Bueno, a mí los lunes por lo general no me cuestan. Lo que me cuesta es ya pensar en el martes, que es el peor día de la semana. O sea, ¿Es tu peor día de la semana o No, vos es- pensás no. que en general el martes es el peor día de la semana? no lo digo yo, lo dice la ciencia. Ajá. Sí, es el peor día de la semana. ¿Algún estudio de Harvard? Y sí, lo que pasa con el martes es que el lunes por lo menos uno ya sabe lo que es, ¿no? Es como, bueno, arranca la semana, es una paja, terminó el volátil y fugaz fin de semana, pero el martes es como, no hay nada, o sea, es como, después del martes, el martes es tener un lunes atrás y tener toda una semana completa por delante. Me escucho mal, no sé por qué. Tener toda una semana completa por delante y no sé, me angustia un montón. Como que el lunes por lo menos tiene narrativa, porque el lunes tenés el texto ahí de que nos podemos quejar, de que qué bajón el lunes, qué paja el lunes, tenemos el recuerdo todavía fresco del fin de semana, pero como que el martes es como una Es especie el verdadero día en el que toda la semana se la tenés encima, porque el miércoles ya Sí. estás a mitad de semana, pensás que el otro día es jueves, el jueves es una esperanza maravillosa, el viernes es una promesa eterna que no se cumple, pero el martes es un problema, porque el martes es lo real, el martes es lo real. definición de un psicoanalista. O sea, no está tirando verdura, Federico. Él es un psicoanalista matriculado. ¿Se matriculan los psicoanalistas o se matriculan los psicólogos? No, se matriculan los psicólogos. ¿Cualquiera puede ser psicoanalista? Tanto como cualquiera no, pero sí se puede ser psicoanalista sin haber estudiado psicología y eso es un, es un debate. ¿Y dónde está el límite? Es a debatir. ¿Qué? ¿Dónde está el límite? O sea, si no necesitas haber estudiado psicología, pero puedes ser psicoanalista sin título de psicólogo o psicóloga. ¿Quién dice vos podés o vos no podés? Mientras alguien complete sus cursos. Claro, tener la formación y tener eso, un análisis propio, una formación permanente, una supervisión, o sea, como un acompañamiento en eso. O sea que yo podría ser psicoanalista eventualmente. Sí, y te Sí. encantaría. Me gustaría. Sí, ya sé. Creo que sería buen psicoanalista. Yo daba consejos cuando era más chico. Antes tenía mejor criterio. Se cagó en el psicoanálisis diciendo que yo daba consejos, Dios. Bueno, pero Es como, ¿por qué estudio psicología? Para ayudar a la gente. a ver, pero digamos, la evolución de eso... Ay, qué fea palabra evolución. Perdón. Habla de que tenías cierta escucha. Sí. Bueno, a ver, yo digo que tenía cierta escucha porque tranquilamente puedo dar consejos sin escuchar una chota, pero me parece que yo era alguien que tenía buena escucha. Capaz que lo fui perdiendo, probablemente, pero me halaga que vos me digas que sería buen psicoanalista. No, yo no dije eso. Yo dije que sí tenés ganas de ser psicoanalista. No dije que ¿Dijiste que sería buen psicoanalista? Vos dijiste que serías buen psicoanalista, pero bueno, no importa. No es por eso ¿Te das cuenta que no es tan buena mi escucha? No, no es por eso que estoy mal, o no tan bien, o no muy bien, sino que, bueno, metiéndonos ya en la columna. Che, Por favor. perdón, me escucho raro acá, o sea, como que se me va apagando. ¿Fuiste al ¿Y qué ¿te hiciste una audiometría últimamente? ¿Y qué, ¿y qué puedo hacer? Porque es medio enloquecedor. Bueno, si vos ante una inminente locura no sabes qué podemos hacer, Acá es. esta ¿a quién le ficha de acá. preguntamos? Ahí está, a ver. Bueno, ahí está. ¿Ahí? ¿Está bien? Ahí está, ahí Ahí está. está, se solucionó. Maravilloso. No. Te puedes sacar, ¿no? ¿Cómo? Yo nunca me animé a sacarme. No sé cómo hacer un programa sin sacarme. Para mí estar acá es estar con los auriculares puestos, si no, no. Es como si me no- siento desnudo si no tengo el auricular. Exactamente, si no, no estoy donde Hay debo mu- estar. Hay mucha gente acá que decide sacarse los auriculares. Bueno, Federico, ¿qué ha pasado con Irma antes? Bueno, ¿Qué sucedió? La columna de hoy del nicho de Freddy va a ser, de hecho, sobre organizaciones barriales y territorio, ¿sí? Pero poder enmarcarlo políticamente a nivel nacional y también a nivel local, contando algunas experiencias y abordando algunos tópicos que tienen que ver con qué implica o por qué es importante hablar de organizaciones sociales, territoriales, barriales,
Y quien iba a venir es la Irma Monroy, como vos decías hace rato, que es una referente barrial y es una institución, así, la verdad. Y que funciona mucho mejor que las instituciones propiamente dichas. Exactamente, y la Irma empezó su trabajo de militancia, le vamos a llamar. Quería que esté porque ella al principio no se definía como militante y después aceptó que sí era militante. Entonces esas fueron conversaciones que fuimos teniendo, pero finalmente no pudo venir porque justamente le surgió a último momento un compromiso propio de su organización, propio de su trabajo. Así que bueno, no la vamos a tener acá. Queda pendiente la invitación para cuando quieran, porque es súper interesante hablar y compartir con ella. Bueno, qué lástima que no estará ella, pero bueno, está bien cubierta acá con tu presencia, Freddy. Sí, nos obliga a pegar un volantazo a última hora, pero bueno, vamos a hacer así como Cristina, que sin machetes, sin papel, ¿no? Quien pudiera, ¿no? Quien pudiera, vamos a ver si sale. Bueno, ¿qué son, digamos, podríamos diferenciar, para quien no sabe, quien no está empapado en la temática, quien no ha tenido la experiencia del trabajo territorial, ya sea directamente, de las instituciones, cuando hablamos de organizaciones barriales, sociales, territoriales? Sí. ¿Son sinónimos completos? ¿Son cosas distintas? Cada nombre, utilizar uno u otra palabra, barrial, territorial, social, denota cosas disímiles. Territorio es para denotar y hacer referencia específicamente al lugar, ¿sí? A que es un trabajo y una institución que se da en cierta geografía específica. Sí. Generalmente se habla de organizaciones barriales u organizaciones de base, ¿sí? Y las organizaciones barriales, las organizaciones de base tienen la característica que surgen en ese territorio, ¿sí? Generalmente es una comunidad, un grupo de personas que se juntan por algún fin determinado y que deciden emprender e iniciar un camino de lucha, de militancia, de reivindicación, de visibilización de alguna temática que les parece importante, ¿sí? No todas llegan a ser organizaciones como tal, teniendo en cuenta los criterios para ser una organización de la sociedad civil, ¿sí? Ya sea una fundación o una asociación, pero lo interesante es cómo se genera el puente, el unión y la comunidad organizada para un fin determinado. Me encanta, ¿sí?, que haya utilizado la comunidad organizada. Bueno, lo que pasa es que sí va un poco por ahí. Nunca se fue el problema este. Espere. Esperen un segundo porque no escucho nada. A ver, si no vamos a seguir así nomás. Damián, ¿podés pasarle el tuyo a Freddy y conectar eso? Ahí va, listo. Bueno, saludamos acá que llegó Martín Esteves, el productor acá del búnker. Se acaba de sumar. O sea que vos, Martín, vendrías a hacer el reemplazo. Pues Mauro era el reemplazo del reemplazo. Claro, el reemplazo del reemplazo. O sea, el reemplazo. Y llegó el reemplazo. No sé si reemplazarme. Claro. O sea, ¿cómo mierda? yo soy el reemplazo OG. Ahí está. Tendríamos, bueno, como verán acá hay mucha gente dispuesta a trabajar en el búnker, lo cual no es menor. A ver, ahí... Sigo sin saber cómo es esto. Para el otro, para adentro. A ver. Eso. Y ese también para adentro. Bueno, sabemos que la parte técnica no es tu fuerte. ¿Cómo no? Ahí va. Ahora sí, ahí está. ¿Estamos? Y ahí me escucho. Sí, ahora sí. Listo. Estamos. Bueno, y dije comunidad organizada a propósito. ¿Escuchas bien, perdón? Sí. Perfecto, Sí. Ay, perfecto, ahora sí estoy muy contento. Me estaba costando. Sí, y yo voy a partir de una cosa bastante general. Sí, que hay alguien que trabaja, milita, propone, construye desde las bases desde hace mucho tiempo y hoy se ha convertido en una figura y en un cuadro político muy interesante, que me parece que está bueno que lo podamos nombrar acá, que es Grabois. ¿Sí? Por eso venía la comunidad organizada. ¿Tenías ganas de hablar de Grabois? ¿Tenés ganas de hablar de peronismo, Freddy? ¿Vos sabías que Perón hablaba de que, digamos,
no es solamente el Estado quien tiene que promover el desarrollo, quien moviliza a la sociedad, sino que también son las organizaciones libres del pueblo. Sí. Entonces, me encanta porque va todo a tono. De igual manera, vamos a nombrarlo a Grabois y vamos a hablar de algunas cosas de Grabois, más no del peronismo. No te voy a dar con ese gusto. En algún punto lo estamos ahí bordeando, Sí. ¿no? Grabois desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Desde hace muchos años de verdad viene con un trabajo territorial, ¿sí? De base. Y cuando hablamos de trabajo territorial, básicamente es decir, trabajar con poblaciones que tienen problemáticas, necesidades y vulneraciones específicas, ¿sí? Y es ir a ese lugar, no pretender bajar una política pública así de modo paracaidista, ¿no? Como que viene a solucionar cualquier problemática barrial, sino de lo que se trata las organizaciones y el trabajo territorial es poder escuchar lo que acontece en el seno mismo de cualquier, ya sea un barrio, asentamiento, villa, sector, bueno, cualquier barriada, ¿no? O cualquier sector o fragmento del sector popular, y poner en marcha algo de ahí, pero poner en marcha de una manera en que la población y la comunidad, los actores, sean protagonistas, tengan cierto grado de autonomía e independencia en pos de esa organización, ¿sí? Algunas veces se genera de manera natural, otras veces se genera un poco construyéndola con una intencionalidad, ¿sí? Hay muy buenas experiencias y hay otras que no son tan buenas. ¿Qué sería una que se construye de manera natural? Y que la comunidad misma se organice sin que tenga que venir ningún tercero o ninguna persona externa a decirles que hay que organizarse. Sea privado, sea público, sea el Estado, sea alguien que ejerza la filantropía. Sea quien sea. Bien. Tenés la forma natural o espontánea de construcción de las organizaciones de base y de la comunidad organizada, y la forma más como intervenida, si se quiere. Intervenida desde un tercero. Puede ser el Estado, puede ser la iglesia, puede ser una persona que viene en modo mesiánico a querer decir acá hay que organizarse. Hay buenas experiencias, a otras no tanto, hay veces que funciona bien y hay veces que no. Y Grabois, que bueno, es precandidato a presidente ahora, viene hablando de tierra, trabajo, techo y trabajo desde hace muchos años. Las 3T. Las 3T. Que son las mismas que utiliza Francisco, el Papa. Sí. La triple T. La triple T. Que no es tini, sino que es tierra, techo y trabajo. Tienen mucha más onda igual, tierra, techo y trabajo que tini. Tini tiene lo suyo cuando estás cantando la canción y decís tini, tiene lo suyo. Tini vendería muchos más discos si acá en Argentina todo el mundo tuviera tierra, techo y trabajo. O no? serviría mucho que Tini lance una campaña de tierra, techo y trabajo con la triple T. Sería como una... O que Grabois utilice la canción de Tini También. como eslogan publicitario. Tierra, techo y trabajo. ¿Qué votará Tini, no? Pues ya sabemos que Lali es peroncha, pero Bueno. Tini... ¿Y qué es lo que dice Grabois? En resumidísimas cuentas, ¿no? Lo que plantea es, hay muchísimas necesidades en los sectores populares, va muchísimo más allá de la pobreza, sino hay sectores de muchísima indigencia. El Estado no está pudiendo dar respuesta en la actualidad a esas problemáticas básicas, ¿no? Que es el acceso a un trabajo digno, el acceso a la alimentación, el acceso a vestimenta, el acceso al techo. Entonces, y los tipos de trabajo que hay son trabajos totalmente precarizados y que no llegan a cubrir el mínimo de la canasta básica. Entonces, lo que desde hace tiempo viene hablando es de la economía popular. Canasta básica es lo que se necesita tener cubierto para no ser considerado indigente. El salario, claro, tener el salario mínimo. Bien. Bien. No, porque por ahí justamente lo que está en discusión hoy en día es que el salario mínimo no alcanza a para cubrir la canasta canasta básica, exactamente. Dame un mate. Y él empieza a hablar y empieza a trabajar mucho con lo que es la economía popular. Sí. ¿Sí? Y tiene experiencias muy interesantes porque lo que dice es,
hasta que el Estado tenga con qué y pueda garantizar ciertas necesidades básicas insatisfechas que tiene un sector muy grande de la sociedad argentina, hay que organizarse, hay que hacer algo porque si no la gente se pasa hambre, la gente la pasa mal, la gente no resiste, eso es violencia y eso empuja, ¿sí?, hacia otras manifestaciones, ¿sí? La violencia genera violencia y esa violencia se va manifestando de diferentes maneras. Como una espiral, la violencia. ¿Cuáles son esas maneras o esa forma de manifestación de la violencia generada por la misma violencia que genera la pobreza o la falta de acceso? Que no vamos a decir la ausencia del Estado, porque no es que el Estado está ausente, sino que está presente de esa manera, deficientemente. Lo cual es un problema. Bueno, la pelea entre vecinos es muy típica, se genera mucho eso. El delito, parte del delito, no hay una correlación directa con esto, no quiero decir que entre pobreza y delito, pero sí la violencia que se genera empuja a un sector de la sociedad a tener que hablar de alguna manera y habla a través de una manifestación conductual, no necesariamente no puede poner en palabra algún tipo de malestar y sufrimiento, entonces lo hace mediante un síntoma característico como lo es el delito. A ver, perdón, ¿puedo interrumpir un segundo? Sí, todo lo que quieras. Si hay una relación entre la desigualdad y el delito. Sí. O sea, y eso no quiere decir que... No entre pobreza y delito. Por eso, es una discusión distinta. Entre desigualdad y tasa de delito, y de delitos de bagatela, llamémosle, si hay una relación. Eso no quiere decir de que con eso no estamos queriendo decir que únicamente delinquen los pobres. Exactamente. O que el pobre naturalmente tiende a delinquir, pero no son cosas que vayan completamente disociadas. Pero está muy bien como lo has nombrado, porque eso, la desigualdad, ¿sí?, tiene una correlación de influencia en la construcción del delito. No es una variable, son muchas variables, pero no es la pobreza la que, ¿no?, sino es la desigualdad como un fenómeno violento, hostil hacia el otro. Bueno, la instalación del narcomenudeo también es una forma también, ¿no?, del narcotráfico, el narcomenudeo en los barrios, porque es la propia gente del barrio quienes empiezan esa forma de subsistencia, ¿sí?, en su mayoría mujeres que están en la casa a cargo de niños, entonces, bueno, se genera todo, ahora más con la ley de narcomenudeo, que acá en la provincia de Tucumán se empezó a implementar, etcétera. Entonces, digo, hay una serie de violencias, el Estado no está pudiendo dar respuestas concretas y lo que hay que hacer, dice Grabois, es organizar las bases, ¿sí? Las bases se tienen que organizar a través de la economía popular. ¿Qué es la economía popular? Es un grupo de personas que tienen alguna actividad cotidiana, ¿sí?, el cartoneo, por ejemplo, y en vez de que esté... Recicladores urbanos. O recicladores urbanos, y en vez que cada reciclador urbano esté por sí solo en la calle haciendo ese trabajo, ¿sí?, que se conforme como una cooperativa de trabajo, ¿sí?, que tenga ciertos acuerdos, ciertas normas, ciertas reglas que puedan estar inscritas como tal, ahí se le facilita al Estado para que le pueda dar una ayuda, un acompañamiento, y soluciona muchísimos problemas, ¿sí? Y ahí es para quienes no conocen, pueden seguir en las redes al MTE, que el MTE es... Movimiento de Trabajadores Excluidos. El Movimiento de Trabajadores Excluidos, que lidera, ¿sí?, que apadrina, que acompaña Grabois desde hace tiempo, y de ahí del Movimiento de Trabajadores Excluidos también se desprende la rama de liberados y liberadas, por ejemplo, que es otra problemática muy grave, que no nos vamos a meter ahora, que es las personas que pasaron por la cárcel, estuvieron condenados, salieron, no tienen acceso a trabajo, ¿sí? Entonces, con estos conceptos, ¿no?, tierra, techo y trabajo, organización comunitaria, organización territorial, economía popular, a nosotros nos da pie para poder pensar que es necesario empezar a trabajar la territorialidad desde otro lugar, desde otra lógica. Otra lógica en relación en contraposición a... Desde hace un tiempo, yo he trabajado muchos años en el Ministerio de Desarrollo Social,
en diferentes programas y proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales eran muy interesantes, estaban como muy bien pensados, muy bien planteados, pero hay una mirada, ¿sí? Salvo excepciones, etcétera, pero por lo general hay una cuestión de querer trabajar la territorialidad sin hacer territorio. ¿Cómo sería eso? Y es generar un mecanismo administrativo, ¿sí? O sea, abordar el territorio desde la comodidad de los despachos, de las oficinas. Sí, y ¿qué es lo que pasa? Quienes están en territorio son trabajadores y trabajadoras precarizados, mal pagados, ¿no? Con contratos poronga. Me encanta tu francés. Tu vieja es profesora de francés. No, lo que pasa te es enseñó que, bien. ¿sabes lo que me gusta? Te acuerdo que mi mamá es profesora de francés. Le mando un saludo a mi mamá y a mi papá que me están viendo. Yo también le mando un saludo a César. Y a la Ceci. Y al Ceci. Lo que pasa es que, a ver, hay que sincerarse. Hay que sincerarse. Las políticas públicas de Estado en materia de problemáticas sociales, ¿sí? Barriales, territoriales, tienen buenas intenciones, algunas tienen ideas y propuestas interesantes, pero quedan en eso, ¿no? Es como, no digo que sé que hay personas específicas, de hecho amigos, amigas, amigues que trabajan en diferentes lugares y funciones dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero que no logran entender que no se puede hacer territorio si no se escucha a la comunidad. O sea, si no te metes de lleno, si no te metes en el fango de verdad, o sea, si no te embarras de verdad. Y bajamos un poquito, digamos, cortamos un poquito con el creer que tenemos verdades Exacto. aprendidas absolutas y que las llevamos y que eso es, sino que poder es... A ver, porque quienes generalmente trabajan... Perdón un segundito, ¿no? Sí. Sí, pues estás ahí con... Sé que te estoy interrumpiendo, perdón. Aprovecho, hago un pequeño paréntesis. Nos están viendo en este momento 12 personas en Twitch. Veo que se está sumando gente. Sé que hay mucha gente que está escuchando y que por ahí está haciendo otra cosa. Acérquese un segundito, mándenos un saludito. Estamos acá hablando con Fede Gómez Moreno, que él es psicólogo, tiene un montón de trayectoria en el laburo territorial y estamos conversando sobre cuál es la realidad de las organizaciones barriales, de las organizaciones sociales, de las comunidades en este momento tan delicado, tanta crisis. Entonces está buenísimo poder contar no solamente con tus conceptos, sino con tu testimonio. Entonces, bueno, saludo a quienes están de otro lado y les pido también que nos saluden y nos acompañen. Y aprovecho para aclarar para quienes recién se suman que la idea era poder tener esta conversación con la Irma, que es una referente barrial institucional de territorio, que tiene ya no es parte de la organización, pero ha trabajado durante muchísimos años. Ahora están sus hijas al mando de los Lapachos, que era hablar con ella, que es una referente barrial y territorial en primera persona, ¿no? Y la Irma, ella, Irma Monroy, trabajo, es de un barrio muy conocido acá en Tucumán que se llama Juan Pablo II, más conocido como El Sifón. La Irma en el año 2012 le hacen una entrevista, o sea, hace 11 años, y ella ahí ya desde ese momento decía a todos los territoriales, todos los técnicos y trabajadores territoriales que iban y que íbamos, decía que para hacer territorio hay que hacer territorio en primera persona. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Nosotros, jóvenes universitarios o trabajadores de clase media, progres cool, que nos interesan las cuestiones, las problemáticas sociales, bla, porque digo, hacer la militancia por Instagram es muy fácil, o el trabajo también es muy fácil. Construimos una idea sobre lo que el otro necesita, pero a veces no le damos el espacio a ese otro para que pueda hablar o generar las condiciones para que pueda compartir y construir conjuntamente, porque hay que acompañar un proceso de construcción para ver qué sale, qué surge de ahí,
¿sí? Y ahí yo tengo un ejemplo muy claro, porque cualquiera va a decir, bueno, que sé que él tiene la sartén por el mango. No, mucho menos. Hay cosas que uno lo va aprendiendo justamente estando ahí en el territorio, equivocándose, tropezándose, y sobre todo porque es un trabajo bastante frustrante también. Y repito, la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras que están en estos programas, en estos proyectos, intentando generar organización barrial, ¿sí? Una comunidad organizada, les termina ganando el cansancio, porque tienen que tener 4 o 5 trabajos en simultáneo, porque tienen contratos berreta, porque no les depositan los sueldos, porque lo que perciben es realmente muy poco, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya hay un punto de partida que decir de cuál es la mirada, porque si comparamos el presupuesto para este tipo de trabajos territoriales en comparación al presupuesto de seguridad para incorporar policía, armas, camioneta, moto, cámara de seguridad, etcétera, ahí es posible pensar, hacer un 2 más 2 y sacar cuáles son las prioridades. Bueno, estaba por decir algo, se me fue la idea por bardear. Siempre me pasa. Perdón, ¿no? Sí. Una little intromisión. Sí, sí. Me ha gustado mucho y no quería dejar de subrayar esto que has dicho de... hay gente con muy buena voluntad desde sus redes sociales y quizá con reflexiones interesantes para dar, pero si no se le da el espacio de voz a esa comunidad, está hasta las manos, digamos, en el sentido de que tu reflexión, por más bien intencionada que sea, quede incompleta, porque nunca va a llegar a ese... Claro, a ver, porque puede estar bien bueno el análisis, pero se puede complementar muchísimo más con un poquitito de callo en las manos. Exactamente, hay que embarrarse, ¿no? Porque si no termina siendo la versión progre de no me acuerdo dónde era la charla en Buenos Aires, la charla de feminismo por el Día de la Mujer, y eran 4 chabones hablando. Bueno, termina siendo un poco capaz que son chabones con buenas intenciones, pero si no te embarras un poco te das cuenta que ahí necesita que sean mujeres que estén ocupando ese espacio de poder. Exactamente, tal cual. Entonces, y lo que quería contar es una experiencia y una anécdota. Trabajando justamente en el Sifón, ya hace 8 años, 9 años más o menos, teníamos el objetivo de conformar un espacio grupal de jóvenes entre 18 y 25 años para trabajar, ¿sí? con ellos, poder hacer orientación laboral, reinserción educativa, o si había algunos jóvenes en situación de consumo problemático o adicciones, poder derivar a las instituciones correspondientes para que hagan su tratamiento. ¿Vos desde dónde en ese momento? Yo en ese momento estaba en la Dirección de Juventud. Bien. En un proyecto que duró 1 año. De la provincia. Sí. Ya ahí hay un tema porque en 1 año no podés hacer nada, no se renovó, bueno, etcétera, no importa. Pero, ¿qué es lo que pasó? Nosotros teníamos un Zoom en que nos prestaban, ¿sí? Un Zoom es un salón de usos múltiples. No el Zoom de videollamada. No, el Zoom es Zoom, que son salones de usos múltiples construidos por el Estado para que vaya la comunidad y lo utilice. Entonces nosotros hacíamos convocatoria, íbamos, los llamábamos, etcétera. Y no iban. Entonces decíamos que ¿por qué no van? No les interesa, no quiere. ¿No? Entonces una vez vamos a... esa convocatoria, insisto, para quien no sabe. Esa convocatoria. Sí. Vos decís, che, yo soy de la Dirección de Juventud, soy de la provincia, soy del Estado. ¿Cómo llamás a esos jóvenes? ¿Cómo los identificás? ¿Cómo sabés dónde están? Bueno, ¿Dónde los vas? ¿Vos llegás al barrio? O sea, toma el bondi, llegas en el auto, caes ahí. ¿A dónde los buscas? Eso es muy bueno eso porque nosotros lo que hacíamos era partir desde los Lapachos, que es la organización de la IRMA, quien iba a venir hoy, y decíamos, bueno, trabajamos con la IRMA, repartíamos panfletos, vamos a tener una reunión informativa. O sea, ya te referencias con alguien. Claro, obvio, te referencias con alguien porque si no, ¿quién chotazó? Entonces, pero no iban, y una vez vamos a supervisión, ¿sí? Nosotros habíamos decidido supervisar la situación porque no... Y el quien nos supervisaba nos dijo, si falla la convocatoria es porque hay un diagnóstico mal hecho. ¿Diagnóstico en qué sentido? Nos pregunta, ¿a dónde van ustedes y esperan que vayan los pibes? Al Zoom. Bien, pero los pibes en la vida cotidiana, ¿van al Zoom? ¿En su día a día? No pisaban nunca el Zoom. Okay. ¿A dónde están los pibes?
en la esquina. Ujú. Vayan a la esquina. Vayan a la esquina. Vayan a la esquina, se sientan, fuman un cigarro, toman un mate, compran un agua, una gaseosa, un jugo, ¿sí? Y empiezan a conversar. Correrse de la solemnidad un poquito. Exactamente, exactamente. Yo soy Estado y vengo y te convoco a que vengas a este espacio, sino de que el Estado vaya y busque activamente. Y, Freddy, pero sí, ¿no te parece que hay como un boom de sociólogos, que para mí es un regolazo, pero hay como un boom de sociología que tiende a como... Ahora que hay una socióloga en el piso, ¿no? No, banco. Mi mejor amiga es socióloga y a mí me parece mucho más útil que lo que estudié yo. Soy filósofo. La Juli Mull, que le mandamos un saludo a la Juli. Sí. Y trabaja gestionando con organizaciones a nivel nacional y municipal zarpado. Pero no hay, digamos, no. Yo siento que por ahí hay como demasiada estructura para poder abordar, como demasiado marco teórico para abordar esas cosas. exactamente, se intelectualiza la intervención. ¿Sí? Se intelectualiza. No, pero además no es propio de la sociología, ¿no? Es propio del trabajo social, la antropología, la filosofía, el psicoanálisis, bla, etcétera. Hay un academicismo, una intelectualización de la intervención, que eso es un problema, porque es eso, no escuchar qué es lo que está aconteciendo ahí. La claustrificación del territorio. ¿Entendés? Claro. Y vos decís, ¿y qué sentido tiene esto si yo creo que la idea es venir a hacer una radio? No querían hacer una radio. ¿Qué querían hacer en ese momento como primera instancia? Conversar, ¿sí? Saber quiénes éramos y a qué íbamos. Y si qué le íbamos a dar, y si no le íbamos a dar algo, ¿para qué íbamos? Y al principio no creían cuando decíamos que solo queríamos ir a conversar. Y ahí se armó un dispositivo súper interesante después. Pero digo, esto se aprende estando ahí, ¿no? Y generando también instancias de conversación, de intercambio, de ateneo, de supervisión, etc. Y yo creo que es un buen momento para volver en esta instancia de año electoral, en este momento de crisis política y crisis institucional grande, en este momento donde peligran algunas aristas de la democracia, en este momento en el que de la democracia en el sentido no de la estructura que hace valer a un Estado como tal, sino de la democracia como algo que pueda dar cuenta de la existencia del otro, dar cabida en su singularidad y en su forma de estar y habitar en sociedad. Y bueno, y hay discursos que van totalmente en contra de eso, ¿no? No sé, cárcel o bala, por ejemplo. Son discursos jodidos. Entonces, en estos momentos, yo creo que porque, a ver, en el escenario que tenemos, ¿sí? En el escenario nacional y también en el escenario local acá en la provincia, ¿sí? Entonces tenemos Juntos por el Cambio, que no va a hacer ese trabajo, Milei mucho menos, la izquierda tampoco. Ese trabajo... Este trabajo de trabajar con el territorio, organizaciones de base, de una manera un poco... de una manera inteligente, de una manera pensada, de una manera estratégica, de una manera con sentido, de una manera con contenido, de una manera en la que los efectos puedan llegar a tener algunos resultados que a la vista mejoren la calidad de vida finalmente de las personas, porque si no son estadísticas o son cantidad de políticas públicas puestas en marcha que estadísticamente suman, pero la realidad concreta de las necesidades básicas de la gente no se soluciona. Entonces... Yo te digo, perdón, pasa que lo que justamente se hablaba, lo hablan de un lado y del otro, pero el peronismo le cuestiona por ahí a las organizaciones sociales, es que durante el macrismo habían tenido un muy buen vínculo con el gobierno, particularmente con el Ministerio de Desarrollo Social, que se le habían bajado muchísimos recursos, y que de alguna forma el macrismo pudo sustentar las políticas de vaciamiento, de ajuste, etcétera, etcétera, y a partir de dar una contención social que lo hacía a través de las organizaciones sociales. Pero lo que pasa es que las organizaciones sociales siempre tienen que trabajar con el Estado independientemente de quién esté. Que el peronismo le cuestione y le exija a las organizaciones barriales y a las organizaciones territoriales, bueno, nada.
Media pila. No, en particular para mí está bien de que se tienen, en ese momento donde estás a la defensiva o tenés un gobierno que a priori va en contra de tus intereses de clase, perdón, tengo una socióloga mirándome, entonces es muy difícil hablar de clase, pero tenían que arrancar concesiones y esas concesiones, bueno, eran recursos y está bien que sea así, pero eso es lo que estaba en discusión en algún momento o que se le achacaba. ¿Pero se le ese achacaba sector. a las organizaciones sociales o a las organizaciones militantes? ¿A las organizaciones de base territoriales o a los militantes? Bueno, actúan un poco en tándem muchas veces. Sí, pero no es lo mismo. Porque vos le podés reclamar a los militantes, pero a la organización territorial que está ahí bancando el día a día, pensando, intentando sobrevivir, organizarse con lo difícil que es organizarse hoy, no le puede exigir, tenés que acompañar. Y en la época del macrismo, si han estado un poco, ¿no? Prendidos o le han agarrado la mano, es porque si no desaparecen. Sino porque es muy difícil su subsistencia. Entonces, pero retomo una idea. Quiero retomar la idea de, para cerrarla, la idea, Sí. que es en este momento en el que te decía, Juntos por el Cambio no lo va a hacer en ninguna de sus fracciones, Milei muchísimo menos, la izquierda, nada, agua, porque no logra, ¿sí? ¿No? No. ¿Nada? No. A ver, no. Porque vos ves que algunas veces No puedo la decir- organización izquierda, no sé, el Partido Obrero, tiene sus columnas también, No. movilizan, digo, no tienen... No digo nada, Mm. no digo nada, digo significativo como para decir va por acá porque después se va. O sea, hay una cuestión también que es las intervenciones efímeras, o sea, ir al territorio, estar un tiempo y después irse. No, hay que pensar los territorios a largo plazo, no tan solo al corto plazo. Y para hacer territorio hay que tener capacidad territorial, que Mucha. por eso necesita una cantidad de gente. Necesitas equipo, necesitas gente formada, necesitas personas que acompañen, necesitas muchos recursos económicos, cosas que básicamente no hay. Entonces, es un buen momento para el peronismo, ¿sí? Tanto local como nacional, de poder pensar la territorialidad de otra manera, ¿sí? Que es construir una territorialidad a partir de la escucha sincera, del trabajo conjunto, del acompañamiento con contenido a cualquier población, pero estar y permanecer y escuchar y fomentar la construcción de la organización, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la Irma, aunque no esté la Irma. Acá en Tucumán hay un barrio muy conocido, que es el Juan Pablo II, más conocido como el Sifón, ¿sí? A cualquier persona, ciudadano de a pie, como se dice, vos le preguntás qué onda el Sifón, ¿qué te contesta? Ni idea. ¿Has visto cuando esperas que Damián te devuelva la pared y te dice ni idea? A ver, el Sifón es un barrio popular, en la jerga tal vez Del ciudadano de a pie. Y te dice una villa, Bien, es una villa. ¿Y qué hay ahí? villero. Bien, ¿y qué hacen los villeros? Roban. ¿Qué más hacen? Venden, se drogan. No trabajan, etcétera. Ahí está, dice Franco Orellana que es peligroso. Es peligroso. Exactamente, el Sifón. Google Maps pone muchas veces barrio peligroso, El ¿no? Sifón. Bueno, acá hace un par de años hemos tenido el mapa del delito, no sé si se acuerdan, ¿no? Que estaba así con rojo cuáles eran los lugares de peligrosidad. Bueno, en la misma entrevista esta del 2012, este referente barrial dice, se tiene una idea y una imagen del Sifón que no es y que me gustaría mucho cambiarla. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo surge? O sea, porque uno dice, bueno, ¿por qué la comunidad no se organiza? Bueno, porque está fragmentado también el lazo social, no hay sustento, ¿sí? Humano, se ha perdido la política de la solidaridad. Entonces, los propios vecinos muchas veces están enfrentados y tensionados entre sí, y eso tuvo mucho que ver la instalación del narcotráfico y el narcomenudeo en los territorios. ¿Es determinante eso? Es determinante. El factor narcomenudeo. La Irma lo dice. El factor, a ver, no solamente el narcomenudeo, sino también el consumo extendido, un poquito de los jóvenes. Pero mira, Más allá que no se estén involucrados en el narcomenudeo, también genera problemáticas intrabarriales. Exactamente, mira, puntualicemos con un ejemplo. El Sifón se organiza comunitariamente, Sí. ¿sí?
empieza a ser una comunidad organizada a partir de la crisis del 2001, ¿sí? Finales del 2000 y después toda la crisis del 2001. Que contuvo todo el movimiento de desocupados. Antes de eso había un problema muy grande que era la desnutrición. Sí. Entonces se han empezado a armar las ollas populares, ¿sí? Los vecinos, entre los que tenían, se juntaban y organizaban las ollas populares. Así surge la organización, la comunidad organizada en el Sifón. Primero con una idea de que no se mueran y desnutran nuestros niños y nuestras niñas, y es mucho más fácil si lo hacemos conjuntamente que si cada uno la va peleando solo. Es un refugio. Es un refugio. Y lo estoy parafraseando a Grabois. Es un refugio. ¿Y de ahí qué sucedió? ¿Sí? Se han dado cuenta que juntos podían generar resistencia al atropello del contexto económico, social, político, y fueron a pedirle al Estado, ¿sí? Bueno, hagan algo, nosotros ya estamos organizados, hagan algo. Y ahí se crea el comedor infantil Los Lapachos, ¿sí? Que es el lugar donde ahí el Estado empieza, ahí ya, pero porque el Estado empieza primero, después que se organiza la comunidad. Claro, primero la sociedad... La comunidad se organiza y después el Estado la tiene en bandeja para decir ahora sí acompañamos, ¿sí? Es verdad que a veces es difícil que hoy la comunidad se organice, entonces hay que acompañar los procesos de organización colectiva, pero desde un adentro, no desde un afuera. El tema es que muchas veces desde el adentro lo que faltan son los recursos. Bueno, pongan los recursos. A eso voy. No, pero por eso desde el adentro. Entonces viene ese agente externo que es el Estado y da la base de recursos para que se organice la comunidad. No, primero, antes de dar los recursos... Vos este ejemplo que vos has dado de esa época del 2001 no es lo que habitualmente sucede, ¿o sí? Han habido muchos intentos de organizaciones comunitarias y colectivas, pero caen cuando no aparece el Estado para sostenerlas. Claro. Por eso te digo, reclamarle a las organizaciones de base que están afín a tal o cual es un poco injusto. Y después, bueno, el segundo periodo de organización muy fuerte que ha tenido el Sifón ha sido cuando ha sido el boom del Paco, ¿sí? Y no es precisamente Paco Rabanne. No precisamente Paco Rabanne. No, cuando se ha instalado de manera muy fuerte la cuestión de la pasta base, el Paco, en los barrios acá en Tucumán, hay un grupo, porque además eso ha llevado a una situación de adolescentes y jóvenes que se quitaban la vida, que tenían muchísimo consumo, etcétera, etcétera. Y se han organizado grupos de padres, por ejemplo. ¿Sí? Había un grupo que se llamaba Familias en Acción, que eran padres y familiares de personas con consumo, entonces había una lucha. ¿Y cuándo se fragmenta? Cuando se empezó a vender adentro del barrio. Cuando se empezó a vender, ya eran vecinos contra vecinos, ¿sí? Que hay que sacarlo a que hay que sacarlo al otro, y se genera esta tensión. Entonces, a mí me parece que es un buen momento, es un buen momento para pensar la necesidad imperante de construir colectivamente organización de base en general, desde otro lugar, desde otro sentido, con otras lógicas. Es necesaria la intervención externa, hoy por hoy es necesaria porque el lazo social en general está fragmentado, en los sectores populares está fragmentado, y me parece que es el puntapié también para hacer política, ¿no? No tan solo para poder generar y construir una economía popular y referencia institucional con presencia del Estado por parte, porque eso es lo que necesita la gente. La gente necesita sentir que el Estado está presente de una manera que aloja, no que está presente de una manera que expulsa, repele, diagnostica, etiqueta, ¿no? Vas a espantar un libertario con lo que estás diciendo. Y bueno. Pregunta, Freddy. Sí. Por ahí, y desde el absoluto desconocimiento, así como un nene en clase, literal. Sí. Por ahí, la gente que estudia un poco la manera en que aprendemos, la manera en que conocemos los seres humanos,
habla de cierta necesidad de categorizar para poder aprender conceptos. Uh-huh. ¿Está desarrollado, está armado alguna manera de que esa categorización se aplique a conceptos y no a personas, o de que eso no sea o sea, de poder pensar en categorías que nos permitan desarrollar conocimiento, pero sin que afecte a nuestra, digamos, a nuestro vínculo con el territorio en este caso, ¿no? El problema no es pensar las categorías y los conceptos, el problema es construirlos y darles entidad de saber o verdades o de certezas, claro, sin que en ese proceso haya algo crítico. haya habido una participación comunitaria territorial de verdad, in Claro, situ. Y del propio, y darle, y, digamos, con voz y participación y de... eso es con territorio en primera persona. Claro. Si no hay territorio en primera persona, a ver, no sé, por ejemplo, ¿no? La cárcel. La cárcel es el fetiche de un montón de académicos, de un montón de intelectuales, y que tienen ideas muy interesantes, pero ese fetiche está pensado desde la paja intelectual de estar en su casa con la biblioteca atrás y dar el zoom y la cosa esta, ¿no? de medio careta berreta, pero si vos le decís, bueno, pero ¿cómo intervenís concretamente en la cárcel? No sabe. Lo mismo pasa con el territorio. Entonces, yo intento, para terminar, porque ya viene la crisis, yo quiero traer un viento de esperanza y optimismo para decir, es posible pensarlo de otra manera. Lo que sí hay que hacer es un parar y un pensar para adentro. Porque ese es otro problema muy grande que tiene el Estado, ese es otro problema muy grande que tienen las instituciones, que no paran la pelota para pensar. Que actúa por ósmosis. No dicen, bueno, che, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿No? ¿Creen que porque esto es otra cosa, trabajar e intervenir en el territorio con los actores en primera persona para que pueda cerrar la idea de que sea una propuesta que lleve a algún lado con efectos concretos, tiene que haber una cuota militante. Bien, a mí me parece que eso es súper interesante dar esta discusión, que es necesaria en este momento donde está tan en agenda, y es uno de los temas que vamos a pasar a hablar ahora en el segmento con Cristina, del rol del Estado. O sea, como que me parece que hace 10, 15 años atrás es como que no había mucha discusión, veníamos de un paradigma del Estado presente, y hoy, con muchas razones que podemos estar de acuerdo o no, pero de pronto siento que está en agenda el discutir la legitimidad del Estado. Exacto. Como un actor central y que reparte el juego en el desarrollo, bueno, de la sociedad, ¿no? A mí me pareció súper interesante, de cara al programa estuve viendo un ratito hubo un debate entre Grabois y Milei, con Fontevecchia, sí, que es eterno, es re largo, está buenísimo. Pero una de las primeras cosas que dice Grabois y que me pareció súper interesante es que las organizaciones sociales van a cumplir su objeto, tienen que tender a desaparecer. Sí. Su objetivo es volverse innecesarias. Totalmente. Entonces ahí está, me parece, el norte de lo que una organización social tiene que plantear. No que se extienda, digo, esto para discutirle a los sectores liberales o que son contrarios a las organizaciones sociales, que piensan que se tienen que eternizar, que ellas quieren eternizarse y administrar la pobreza ad eternum. No, las organizaciones sociales... Surgen y su objetivo y su espíritu es un espacio de lucha y resistencia ante la arremetida económica y coyuntural, pero después se supone que, habiendo hecho esa resistencia, habiendo hecho ese trabajo, habiéndose organizado colectivo y comunitariamente, la comunidad lo que tiene que decir es, bueno, y listo, ya estamos acá y ahora ya no hace falta, tiene que venir otra instancia superadora. Exactamente. Que es básicamente tierra, techo y trabajo, ¿no? Una cuestión de dignidad y sobre todo de trabajo, y de trabajo formal. Tal cual, y ahí, digamos, está presente una toma de conciencia en la narrativa, por lo menos por lo pronto en la narrativa de esas organizaciones, de que a dónde tienen que apuntar.
Y con esto termino. Sí. Y con esto termino. Se habla mucho de la perspectiva, cuando uno interviene o trabaja, ¿no? O estudia, lo que hace, se habla mucho de la perspectiva de género, se habla mucho de la perspectiva de derechos humanos. Se nombra poco y nada la cuestión de la perspectiva de clase. Y para pensar estos tópicos, estos temas de muchísima complejidad, es necesario tener una perspectiva de clase con una fuerte interpelación propia sobre los privilegios de clase que tenemos, y para poder desde ahí empezar a pensar de qué manera trabajar con ese otro que forma parte de otra esfera totalmente distinta. Si no, no vamos a estar haciendo la paja intelectualmente en la casa y vamos a creer que posteando en Instagram vamos a estar salvando el mundo. Pasando en limpio, salgamos el tupper y hagamos terapia. Y militemos. Y militemos. Muchísimas gracias. Gracias, Freddy, por estar acá. Nos vamos con un temita.